analizar esta situación del Perú, un aliado comercial importante, reiteramos, para el país. Para eso está ya en comunicación con nosotros el doctor Luis Yáñez, que es abogado internacionalista. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. ¿Cómo ve la llegada de Keiko Fujimori ya al poder luego de 4 elecciones en las que en la mayoría ganaba en primera vuelta, en segunda vuelta se caía, terminaba ganando normalmente el otro lado, la izquierda, por marcarlo de alguna manera, pero Keiko tenía cierto poder en la Asamblea, en el Congreso en todo caso. ¿Cómo ve la llegada de Keiko en un país tan inestable políticamente? Buen día, César, y buen día a todos los seguidores de Haz Contenidos. Bueno, básicamente lo que se ha producido ahora es el retorno al poder de esta corriente política llamada el Fujimorismo, que dejó a un país dividido en dos, ¿no? ¿Por qué? Porque durante toda la década de 1990, el presidente Alberto Fujimori, si bien es cierto, tuvo algunos elementos altamente cuestionables, como en la introducción de esta entrevista se señalaba, altos índices de corrupción, cooptación del poder judicial, abusos de poder, casos referentes a vulneración de derechos humanos. Sin embargo, también el gobierno de Alberto Fujimori hizo muchas cosas consideradas positivas por gran parte de la sociedad, como por ejemplo una lucha frontal contra grupos guerrilleros muy grandes, como ser Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que Alberto Fujimori pudo desarticularlos completamente, por un lado. Por otro lado, inició la economía de libre mercado, dio plenas garantías para las inversiones, creó también algunos programas sociales de alto impacto y generó una serie de leyes favorables a la seguridad jurídica respecto a la inversión privada. Entonces, siempre que nos referimos a la corriente política del Fujimorismo y por qué ahora vuelve Keiko, es porque gran parte del país tiene esos elementos todavía muy presentes, el gran cambio que tuvo el Perú a partir de Alberto Fujimori. Doctor, Perú está viviendo, como decía, una inestabilidad política muy fuerte. Fíjese que en la elección en primera vuelta habían una cantidad de candidatos impresionante, lo que hace que los dos que llegaron a segunda vuelta lleguen con un porcentaje muy bajo de votación. Obviamente ya en la segunda vuelta crece, tomando en cuenta que solamente son dos candidatos, pero la duda persiste y en tono de broma ayer habían algunos amigos peruanos que decían, a ver, apostemos cuánto dura la presidenta, porque finalmente en los últimos años, no sé cuál de los presidentes habrá durado más, pero 2 años habrá sido un récord para un presidente peruano en los últimos 10 años. Sí, correcto, César. En la última década han habido 9 presidentes, ¿no? Más o menos estamos hablando a razón de que un presidente en promedio duraría un poquito más de un año. Es cierto que existe esa profunda inestabilidad política. ¿Por qué, César? Porque a diferencia de muchos países como el nuestro, por ejemplo, en Perú el poder judicial es totalmente independiente. De hecho, las indagaciones, pesquisas y todos los procesos que se abren incluyen a altas autoridades en el ejercicio del poder. Consecuentemente, esta fuerte independencia que tiene el Poder Judicial, sin ningún tipo de candado, ha derivado en que muchos de los presidentes en ejercicio sean inmediatamente sacados del cargo bajo una figura de la Constitución peruana que se llama la incapacidad moral. Hoy es un tema que se debate mucho porque puede estar sujeta a una interpretación abierta del Congreso, ¿no? Entonces, eso se da por un lado. Incluso hay presidentes que hoy mismo están presos, como el caso del señor Pedro Castillo. Ahora bien, lo que aquí es importante señalar es de que más allá de esa inestabilidad política en el ámbito ejecutivo que tiene el Perú, existe una estabilidad muy considerable en el ámbito económico
porque el presidente del Banco Central es del todo independiente, no es designado por un político. Y por otra parte, el sistema judicial tiene un peso específico y no es cooptado por este caso, el Poder Ejecutivo. En relación a eso, ¿cómo debería ser nuestra relación? Bolivia y Perú han tenido históricamente mucha relación comercial. Fíjese que en los últimos días los comerciantes bolivianos estaban molestos porque ya en Perú no se acepta el boliviano, tiene que ver con la flexibilización del dólar y todo aquello, pero la presencia de Rodrigo Paz, el hecho que se lo haya declarado huésped ilustre, el hecho que se hayan comenzado reuniones importantes con el equipo de la presidente Fujimori, ¿cómo podemos ver esta relación que va a tener de aquí en adelante el país con Perú? Este, Bien, es importante señalar lo siguiente, ¿no? La agenda comercial, económica entre Bolivia y Perú siempre ha sido muy estrecha. No obstante, existe un paréntesis significativo cuando Evo Morales llega al poder en el 2006, porque eso coincide con la presidencia de Alan García, ¿no? Un presidente peruano conservador en la etapa segunda de su vida política, se podría decir, y de manera casi inaudita, la relación internacional que implica connotaciones económicas, comerciales, arancelarias, aduaneras, etcétera, se congelan con Evo Morales y Alan García. Bien, es un tema inaudito. Ahora, de cara al presente, eh, el prisma o el corazón que tiene la idea central de la señora Fujimori respecto a materias de relaciones internacionales se basa en un proyecto netamente económico guión comercial. Es más, ayer, más allá del protocolo presidencial que se dio en Lima, se produjo un importante y emotivo momento entre Keiko Fujimori y el presidente Rodrigo Paz. ¿Por qué? Porque fueron sus padres a principios de los 90 aquella mítica foto en la cual Alberto Fujimori está con Jaime Paz Zamora en Hilo, Perú, ¿no? Señalando que están conversando e iniciando un proyecto a largo plazo para que pueda haber un intercambio comercial y Bolivia también pueda sacar su producción por el Mar del Perú. Hoy eso está a un paso de plasmarse porque en Perú se está inaugurando el puerto más moderno de América Latina, que es el puerto de Chancay, que tiene una conexión directa con el Asia. ¿Esto cómo beneficiaría al país tomando en cuenta los problemas que hay en este momento con Chile y las restricciones que se le ha puesto a la carga boliviana? Bien, lo que sucede con Chile es que hay una serie de salvaguardas legales que al final del día implican un costo mayor para el comercio en Bolivia, tanto para los productores como para los importadores. Ahora, esta segunda opción que se abre en el Perú de poder hacer toda esa logística comercial mediante el puerto de Chancay es una oportunidad de oro para que Bolivia, de manera más eficiente y con un menor costo, pueda trasladar sus bienes. Ahora, doctor, fíjese que se ha girado otra vez en el mapa político con la llegada de Keiko Fujimori ya juramentada, con la juramentación del presidente, el nuevo presidente de Colombia. ¿Cómo ve el panorama en el continente a partir de esto, tomando en cuenta la influencia que ha tratado de ejercer la izquierda y este movimiento del siglo XXI en los últimos 20 años? Sí, el Foro de Sao Paulo, que es en realidad el ente que encarna este llamado socialismo del siglo XXI, se hizo un replanteo de su agenda, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, ellos se plantean, bueno, hay que seguir con nuestras ideas, pero de manera diferente. Entonces, de esa manera se proponen y ponen como foco los países del hemisferio sur, ¿no? El Asia, perdón, el África, América del Sur, y a partir de ahí se genera esa corriente populista que nace el 99 con Hugo Chávez en el poder,
Poco tiempo más tarde llega Rafael Correa en el Ecuador, luego Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil, el movimiento de los Kirchner en Argentina e incluso en países donde nunca había ganado la izquierda como Paraguay llega Fernando Lugo. Ahora bien, durante estos años de cierta bonanza económica que se da por los altos precios de los commodities en América Latina, tiempo después el electorado se da cuenta que fue un momento perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque países como Bolivia tuvieron altos ingresos, pero gran parte de esos ingresos se fueron en gasto público. Entonces, de manera tal que hoy, como usted señalaba, existe un giro hacia fuerzas políticas conservadoras o fuerzas políticas de derecha, por decirlo así. De hecho, en estos últimos días se está dando el caso de Keiko Fujimori y también la próxima semana se viene en Colombia, un país muy importante en la economía sudamericana, el giro a la derecha del presidente Abelardo del Espriella, ¿no? Que ha desplazado a la izquierda del petrismo allá en Colombia. Entonces, se está viviendo una etapa en la cual el electorado latinoamericano ha quedado desencantado con estas fuerzas de izquierda y vuelve hacia una línea política más conservadora. Comercialmente, ¿cómo puede beneficiar al país el hecho de que todo el continente, excepto Brasil, que también ya vienen elecciones, tenga más o menos una línea de pensamiento similar ahora? Resulta muy conveniente, ¿por qué? Porque el eje de esa unión, de esas relaciones y de esos tratados bilaterales o multilaterales tienen en gran medida como esencia la economía y el comercio, ¿no? Recordemos que durante la época de altos ingresos por nuestras materias primas, había una agenda altamente politizada. Tal vez muchos de nuestros oyentes recuerden que Hugo Chávez, con las ingentes cantidades de dinero que tenía disponible, crea un ente que se llamaba el ALBA, ¿no? De la cual Bolivia era parte, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, por un momento Argentina con los Kirchner, etcétera, que era una agenda basada netamente en propaganda política, ¿no? Hoy el ALBA existe solo en papel, porque eso ya no se puede mantener. No existe un presupuesto para mantenerlo, porque eso no tenía un propósito de generar riqueza, ni tampoco encauzar la productividad de los países latinos. Por tanto, y volviendo a la esencia de su pregunta, hoy en día este giro conservador o a la derecha que se está dando en América Latina se estima que va a ser mucho más duradero porque tiene como elemento fundamental y como elemento central la economía. Doctor, le agradezco muchísimo por este tiempo y por el análisis. Gracias a usted, César, y un saludo a su audiencia. Muchísimas